Bienvenido a Mundo Paranormal. En esta ocasión te traemos los 3 relatos más escuchados de la semana. Espero y los disfrutes. Es interesante cómo en diversas culturas persiste la creencia en brujas malévolas que tienen la habilidad de cambiar de forma para llevarse a los bebés. En estas leyendas, las brujas pueden convertirse en animales como gatos negros, cuervos o lobos, lo que les permite acechar a los niños y causarles daño. La idea detrás de esta creencia es una advertencia ancestral para mantener a los pequeños resguardados por la noche y evitar que se aventuren fuera de casa. Cada cultura tiene su propia versión de esta historia, pero todas comparten la noción fundamental de que las brujas pueden transformarse con fines malévolos, lo que agrega un elemento de misterio y precaución a las noches oscuras. Estas leyendas reflejan el temor a lo desconocido y a los peligros que acechan en la oscuridad nocturna. A lo largo de la historia, han servido como una herramienta para enseñar a los niños a ser precavidos y mantenerse seguros en casa después del anochecer. Aunque varíen en detalles y nombres de una cultura a otra, todas comparten la fascinante idea de que las brujas pueden adoptar la forma de animales para cometer actos malévolos y, por lo tanto, se deben tomar precauciones. Tal y como es la siguiente historia que nos hace llegar un seguidor. En el tranquilo pueblo donde vivíamos a mediados de los años 80, mi madre experimentó una noche que jamás podría olvidar. Corría el año 1986 y yo apenas tenía 1 año y algunos meses de edad, mientras que mi hermana era apenas un bebé recién nacido. La casa estaba ubicada en un lugar apartado, rodeada por un espeso bosque que en la noche podía resultar inquietante. La noche en cuestión era fría y oscura, alrededor de las 8 de la noche. Mi madre se encontraba en el porche de la casa, conversando con una comadre que la había visitado. Las 2 mujeres disfrutaban de una charla amena cuando de pronto, sus miradas se posaron en un pájaro negro que se posó en los cables de la luz de la casa. Era un avistamiento inusual para aquella hora de la noche, y eso las dejó intrigadas. Un escalofrío recorrió la espalda de mi madre en ese momento, como si algo ominoso estuviera en el aire. Justo después, una brisa súbita y gélida barrió el porche, erizándole la piel y dejando un escalofrío en su espina dorsal. Pero lo más perturbador fue lo que ocurrió a continuación. Al fondo, oyeron el llanto de un niño. Mi madre, preocupada y con un presentimiento inquietante, dejó de prestar atención a su comadre y se precipitó hacia el interior de la casa. La habitación de mi hermana y yo estaba en el 2.º piso, y el llanto parecía provenir de allí. Mientras subía las escaleras corriendo, la escalofriante brisa seguía persiguiéndola, como si la hubiera seguido desde afuera. Al llegar a la puerta del cuarto de mi hermana, mi madre encontró una escena que la dejó sin aliento. Mi hermana yacía envuelta en mantas en su cuna, tal como mi madre la había dejado antes de salir al porche. Sin embargo, algo había sucedido. Las mantas estaban revueltas, como si alguien o algo hubiera estado husmeando alrededor de la cuna. Mi madre tomó a mi hermana en brazos, revisándola minuciosamente.
Para su alivio, mi hermana no tenía ni un rasguño ni un golpe. Mi madre llegó a una conclusión escalofriante. La presencia de ese pájaro negro y la brisa inusual parecían estar relacionados con la protección de mi hermana. Ella estaba convencida de que alguna entidad sobrenatural, posiblemente una bruja o algo aún más siniestro, había intentado llevarse a mi hermana esa noche. Pero, según su relato, la criatura se había detenido al escuchar el llanto de mi hermana, como si el sonido la hubiera ahuyentado. Desde esa noche fatídica, mi hermana siempre ha sentido una extraña conexión con lo paranormal. A menudo, en las noches más oscuras, afirma sentir arañazos en el techo de su habitación, como si la entidad que la había acechado en su infancia aún estuviera buscándola. Mi madre, por su parte, nunca ha podido borrar de su mente lo que sucedió esa noche en 1986, y la historia se ha transmitido de generación en generación, convirtiéndose en una leyenda familiar que nos recuerda la existencia de fuerzas misteriosas y aterradoras en el mundo que a menudo escapan a nuestra comprensión. Los duendes son seres pequeños y misteriosos que aparecen en las leyendas y folclores de diversas culturas alrededor del mundo. A menudo, se los retrata como criaturas traviesas y juguetonas que disfrutan gastando bromas pesadas a los humanos, como esconder objetos o mover muebles en las casas. Sin embargo, su personalidad puede volverse maliciosa, causando daño o enfermedades. También se les atribuye la custodia de tesoros ocultos y se cree que habitan en lugares secretos, como cuevas subterráneas o rincones oscuros de los bosques. Estas criaturas han inspirado una serie de cuentos de terror a lo largo de la historia, con historias de personas que han desaparecido misteriosamente después de tener encuentros con duendes. A pesar de su naturaleza enigmática, los duendes son una parte fascinante del mundo del folclore y la mitología, y su capacidad para alternar entre lo travieso y lo malicioso los convierte en personajes intrigantes en historias de terror y leyendas urbanas. Tal y como es la siguiente historia que nos hace llegar un seguidor. Te voy a relatar mi historia, una experiencia que ha sacudido mi vida y la de mi familia. En noviembre del año pasado, di la bienvenida a mi hija, un momento de alegría y esperanza que pronto se vería ensombrecido por eventos inexplicables. Durante los primeros meses, todo parecía transcurrir con normalidad, pero cuando mi hija cumplió 3 meses, comenzaron los sueños perturbadores que marcarían el inicio de esta pesadilla. En medio de las noches, me vi atrapada en un estado de sueño profundo mientras sostenía a mi bebé en la cama. Desde su nacimiento, mi hija nunca había tenido un patrón de sueño tranquilo y continuaba despertándose durante la noche. Sin embargo, esa noche fue diferente. Mi bebé se había acomodado en el lado opuesto de la cama y fue entonces cuando una presencia aterradora se apoderó de mi habitación. Sentí que algo invisible tiraba con fuerza de mi brazo, como si intentara arrebatarme a mi hija. Por más que luché por liberarme de esa presión invisible, me encontré paralizada, incapaz de moverme.
La habitación estaba envuelta en un manto oscuro y opresivo. Abrí los ojos y, para mi horror, me encontré cara a cara con un muñeco negrito, vestido de manera siniestra como los santeros. Llevaba un gorrito negro con detalles en rojo que se destacaban en la penumbra. Este ser grotesco parecía empeñado en separarme de mi bebé, como si estuviera decidido a que ella cayera en la oscuridad. Afortunadamente, pude romper la parálisis que me aprisionaba y abrazar a mi bebé con fuerza, alejando la entidad maligna que había invadido mi habitación. Pero este fue solo el comienzo de una serie de eventos inquietantes y aterradores. Pocos días después, otra experiencia sobrenatural sacudió nuestra tranquilidad. En medio de la madrugada, escuché a mi madre quejándose en su habitación de manera inusual. Intentaba pronunciar mi nombre, pero su voz estaba sofocada, como si alguien le tapara la boca y le impidiera hablar con claridad. Sus palabras eran un lamento aterrador, clamando por sus hijos con un tono de terror que helaba la sangre. Lo inquietante era que, a diferencia de cuando intentaba decir mi nombre, sus palabras eran perfectamente audibles. Desesperada, me dirigí a su cuarto para encontrarla en un estado de angustia y confusión, sin entender lo que había ocurrido. Esta experiencia solo profundizó el misterio que rodeaba a nuestra familia. Buscando respuestas y protección, decidí presentar a mi hija ante Dios a través de una ceremonia en la iglesia cristiana. Esperaba que este acto religioso pudiera alejar las fuerzas oscuras que parecían acechar nuestro hogar. Pero la situación no mejoró. Comencé a experimentar sueños aún más perturbadores, donde figuras extrañas y símbolos misteriosos estaban pintados en las paredes. 2 días después de estos sueños inquietantes, mi bebé fue internada en el hospital a pesar de tener apenas 10 meses de edad. La incertidumbre y la preocupación se apoderaron de mí y me vi atrapada en una espiral de eventos aterradores. Para agregar más intriga a esta ya complicada situación, mencioné que mi madre había tenido un encuentro con un duende durante su infancia. Este duende la atacaba físicamente, tenía alas de murciélago y se reía de ella con una crueldad aterradora. Las agresiones incluían rasguños en la espalda y moretones inexplicables. La conexión entre los eventos que mi madre vivió en su juventud y lo que estaba ocurriendo ahora en nuestra familia era profundamente inquietante. A pesar de mi escepticismo inicial hacia lo paranormal, me encuentro atrapada en un mundo de eventos sobrenaturales y oscuros que amenazan la seguridad y la paz de mi familia. Las preguntas sin respuesta siguen persiguiéndome. ¿Qué está ocurriendo en nuestras vidas? ¿Existe alguna conexión entre todos estos eventos aparentemente paranormales? ¿Cómo puedo proteger a mi bebé y a mi familia de estas influencias oscuras? Con cada día que pasa, me adentro más en un mundo lleno de incertidumbre y misterio, tratando de desentrañar el enigma que amenaza con destruir la paz que tanto anhelo. Las sombras de lo desconocido continúan acechando, y mi lucha por comprender y enfrentar estas fuerzas oscuras está lejos de terminar.
Los nahuales ocupan un lugar central en la rica mitología y tradición cultural de numerosas comunidades indígenas en México y América Central. Se les atribuye la extraordinaria capacidad de transformarse en animales o adoptar características animales, ya sea a nivel físico o espiritual, estableciendo así un vínculo especial entre el mundo natural y espiritual. Aunque las creencias varían de una región a otra y de una cultura a otra, la noción general es que los nahuales poseen dones sobrenaturales que los distinguen. Una variante particularmente intrigante de esta mitología se centra en los nahuales que se metamorfosean en toros negros, seres que se consideran extremadamente poderosos. Se les atribuyen propiedades mágicas y la capacidad de inspirar tanto temor como respeto en las comunidades locales. Los nahuales en general son considerados guardianes de la naturaleza y cumplen un rol dual en la cosmovisión indígena, ya que pueden emplear sus poderes para proteger o causar daño, dependiendo de su inclinación personal y de las circunstancias. Además de su papel protector, también se cree que tienen la capacidad de curar enfermedades, salvaguardar cosechas y ganado, y pueden ser convocados para participar en rituales ceremoniales. Es esencial subrayar que estas creencias en los nahuales y sus transformaciones son sumamente variadas en distintas regiones de México y América Central, a menudo con matices culturales específicos. La mitología de los nahuales se erige como un reflejo de la diversidad cultural y espiritual de estas áreas y ha resistido el paso del tiempo, desempeñando un papel integral en la identidad de numerosas comunidades indígenas a lo largo de generaciones. Tal y como es la siguiente historia que nos manda una suscriptora. Hace muchos años, en el remoto poblado en el que vivíamos antes, la atmósfera estaba impregnada de misterio y supersticiones. Se decía que brujos y nahuales deambulaban por las calles durante las noches, susurros inquietantes resonaban entre las sombras y el aura de lo paranormal se mezclaba con la cotidianidad. Mi papá, desde joven, había vivido varias experiencias sobrenaturales y siempre compartía estas historias conmigo. Una de las anécdotas que me relató ocurrió cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y mi papá decidió salir a comprar algunos víveres. Debía transitar por un callejón sombrío que se encontraba a una corta distancia de nuestra casa y aunque era un atajo conveniente, era notorio por su soledad y el aura extraña que lo rodeaba. Mientras avanzaba por el callejón, la inquietante quietud se rompió cuando notó una figura imponente al otro extremo del pasaje. Era un toro, pero no uno común. Era un toro de gran tamaño, completamente negro, y emanaba una presencia ominosa. La piel de mi papá se erizó instantáneamente porque sabía que ese toro era muy diferente a los demás. De manera inexplicable, el toro giró lentamente y comenzó a raspar la tierra con su pata delantera, como si se estuviera preparando para un enfrentamiento en una corrida de toros. Mi papá quedó petrificado por un instante, pero luego, impulsado por el miedo, decidió darse la vuelta y apresurarse a regresar a casa. Corrió todo lo rápido que sus piernas le permitieron. Afortunadamente, había dejado la puerta entreabierta y apenas logró entrar y cerrarla antes de que el toro llegara a la esquina. Mi mamá, alarmada por la palidez y la mirada atormentada de mi papá, le preguntó urgentemente qué había sucedido. Con voz temblorosa,
mi papá compartió la aterradora experiencia con mi madre. Apenas unos minutos después, comenzaron a escuchar ruidos provenientes del exterior. El toro, ahora frente a la casa, embistiendo un árbol de guayaba que crecía en el jardín. Sacudió el árbol con furia, como si estuviera decidido a derribarlo. Los minutos se hicieron eternos mientras el toro continuaba su embestida. Finalmente, después de un tiempo que pareció interminable, el estruendo cesó y el toro desapareció de la misma manera en que había llegado. Días después, mi papá se cruzó en la calle con un anciano del pueblo. Era conocido por su habilidad para transformarse en animales. El anciano se le acercó y le preguntó enigmáticamente: Oye muchacho, no eres muy miedoso, ¿verdad? No te espantas fácilmente. Yo era el toro negro. Sin más explicaciones, el hombre se alejó. Mi papá quedó anonadado, porque nadie más que mi madre sabía lo que había ocurrido aquella noche. Desde ese día, la misteriosa conexión entre el anciano y el toro negro se convirtió en un enigma que perduraría en la memoria de mi familia, recordándonos que en aquel poblado, la línea entre lo real y lo sobrenatural era más delgada de lo que imaginábamos. Si te gustó la historia, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. Si tienes alguna experiencia paranormal para compartir, no dudes en enviarla a la dirección que está apareciendo en pantalla. También déjanos tu comentario si quieres más historias como esta. Me despido, estás en Mundo Paranormal, hasta la próxima.